FM 89.1, Radio Universidad. Bueno, no nos va a dar culpa porque lo estamos tratando muy bien, pero vamos a hablar sobre la culpa. Menos mal que me afeité, Mari. Sí, menos mal, Artola. Si no te iba a dar culpa también, ¿no? El no estar presentable cuando tenemos visitas. Precisamente de este sentimiento vamos a estar hablando de la culpa con la licenciada Nélida Mogravi. Con ella charlamos recurrentemente. Ya nos está dando culpa molestarla tan seguido. ¿Qué tal, licenciada? María Braga te saluda. ¿Cómo estás? Hola, María, ¿cómo estás? Bien, bueno, es un sentimiento realmente horrible si los hay, ¿no? La culpa. ¿Quién no ha sentido culpa alguna vez? Y el que no la siente quizás es patológico que no la sienta. Y seguramente el límite es muy difícil. ¿Cuándo esa culpa está bien sentirla y cuándo no? Sí, yo la verdad que la culpa la definiría como un disfraz para no asumir los propios deseos, ¿no? Porque ahí en la culpa encontramos muchas emociones. O sea, podés tener enojos, miedos y hasta pena. Y esto lo que hace es disminuir ante mis propios ojos fundamentalmente la responsabilidad de los actos frente a algo que yo voy a hacer. Es decir, que si yo lamento lo que hice, entonces frente a mis propios ojos la acción aparece como menos grave. Ahora, inclusive también para el otro, ¿no? Sí. Porque lo neutraliza de alguna manera. Si yo le digo que lo que tengo que hacer me da culpa, y seguramente va a reaccionar de una manera más indulgente y hasta va a decir, pobre lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, de esta manera estamos manipulando como para disminuir las consecuencias que ese acto que voy a cometer tiene, ¿no? Es como una especie de escudo que nos protege o que incluso a veces debe funcionar como rebote, esto de echarle la culpa al otro o hacer que el otro tenga sentimientos de culpa. Esto también sucede muchas veces. Claro, sí, por eso digo que es como un disfraz, ¿no? Sí. Ahora, como vos decías, todos sentimos culpa en un momento de nuestra vida, ¿no? Porque en realidad, digamos, cuando es sincera esta culpa, podemos hablar de alguna manera de una culpabilidad sana, ¿no? Que para lo que sirve es para, en un punto, ponernos un límite cuando actuamos mal y, porque, bueno, pensamos que herimos a otro y entonces podemos pedir perdón y tratamos de reparar el error, ¿no? Ahora, por supuesto que hay algunos que siguen adelante y no sienten culpa, ¿no? Inclusive en muchos casos la culpa es anticipativa, ¿no? Cuando uno planifica una acción que va a perjudicar a otros y antes de hacerla ya empezamos a sentir culpa, ¿no? Esto seguramente sucede. O sea, por un lado la culpa es parte de esa conciencia moral de decir, bueno, hice mal y nos puede servir como aprendizaje. Digo, me siento mal porque hice mal, esto no lo voy a volver a hacer, aprendo de esta experiencia, pero tampoco me ato a esa experiencia, ¿no? Debe ser un poco difícil también autoperdonarse, pero de esto se trata. Sí, completamente. Por eso decía antes que es como para mitigar un poco, tanto frente a mis propios ojos y a los ojos ajenos, ¿no? Ahora, hay otro modelo que también, porque esta es una culpa consciente, ¿no? Tenemos la culpabilidad inconsciente, que esta culpa inconsciente está más asociada al super yo, ¿no? Que el super yo es como un juez interior, un policía, y depende de cada persona que sea más o menos severo, ¿no? Y que está siempre juzgando a cada uno internamente. También hay personas, Liliana, que constantemente se están culpando de cosas y aparecen como muy culposas delante de los demás como para victimizarse, como para que siempre la gente los vea como, bueno, a ver, el pobrecito, ¿no? Que siempre todo le da culpa, que todo le da pena, que da pena. Claro, pero digamos, hay cosas que, por eso digo, ¿no? Hay culpas que son conscientes y otras que son inconscientes, entonces, en este sentido de las faltas y de las culpas inconscientes, Freud de lo que habla es que se ha cometido una falta en lo imaginario, porque no se entiende bien
en determinadas personas que tengan conductas repetitivas y que se reprochen y que tengan autorreproches permanentes, ¿no? Entonces la culpa retorna permanentemente. Por ejemplo, alguien que es muy brillante, pero que siempre termina reprobando sus exámenes, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, en el análisis se puede ver que se siente culpable por ahí de ocupar el lugar de un hermano que no pudo acceder. O alguien, por ejemplo, puede sentirse indigno o no sentir placer en las cosas que va consiguiendo, porque, bueno, hay como una creencia de que ser feliz lo puede afectar o que no merece ser feliz. Y entonces, si por equivocación aparece algo vinculado a su deseo, entonces enseguida lo transforma en malestar, ¿no? Esa gente que no puede disfrutar de las cosas porque el disfrute le da culpa. Exactamente, y esto, bueno, está más vinculado con las personalidades con características obsesivas, ¿no? Ahora, cuando hay una carga de culpa muy fuerte, hay justamente una parálisis para hacer cosas, ¿no? Entonces se siente inseguro y todo lo que hace lo transforma en situaciones de fracaso, ¿no? Imagino que debe ser muy autodestructivo el sentimiento de culpa constante. Hay personas que seguramente entrarán en grados de angustia muy grande cuando la culpa ven que no le pueden vencer a esa culpa. Sí, inclusive hasta podemos hablar de crímenes imaginarios. ¿Cómo es esto? Claro, por ejemplo, cuando hay alguien que se autoacusa y que está permanentemente hablando, digamos, de que no sirve, de que no puede, esto más que nada tiene que ver con situaciones vividas en los primeros años, ¿no? Por ejemplo, pensar que sobresalir con relación a otros miembros de la familia puede ser algo que denigra, que humilla a los seres queridos, o estar alegre mientras la madre está depresiva. Y bueno, todo esto produce una culpa muy fuerte que impide que esas capacidades se puedan desarrollar, ¿no? Liliana, imagino que en esto la crianza debe tener mucho que ver, ¿no? Imagino, por ejemplo, esa mamá que compara un hermano con otro, o sea, mira a tu hermano, qué bien que le va en el colegio, mira a tu hermano qué lindo, mira a tu hermano qué buen deportista, mira a tu hermano qué inteligente, y generan quizás en un hermano la autoestima muy baja y en el otro quizás la culpa, ¿no? De que las cosas le salgan bien mientras al otro pobre las cosas no le salen tan bien. Sí, por supuesto. Inclusive hay un sentimiento que es el de haber robado el amor de sus padres cuando, en detrimento de un hermano, cuando, por ejemplo, un hermano es más inteligente o es más, bueno, que sobresale frente a los otros, ¿no? Por supuesto que hay padres que, bueno, buscan la perfección en los hijos. Y supongamos un niño de 3 años que se le cae un objeto pesado, sí, ¿no? Y entonces los padres le dicen, sos tonto, sos malo, sos inútil, pero este niño no lo hizo a propósito, sino porque todavía no tiene la fuerza suficiente como para sujetar eso, ¿no? Y ahora, cuando estas palabras son repetidas durante muchos años, bueno, la palabra de los padres es una verdad absoluta. Entonces, si se les dice durante mucho tiempo, entonces se las van a creer y entonces más desvalorizado va a ser ese niño y más se va a convencer de que no sirve para nada, que no es amado y bueno, esto tiene consecuencias cuando se es adulto, ¿no? De ahí que en el análisis uno busca en la infancia, pero no para revolver en la infancia, sino
para ver de qué manera eso vivido ha dejado marcas y tiene incidencia en los comportamientos actuales, ¿no? Por supuesto que el proceso para resolver todo eso es largo y lamentablemente es complejo y requiere bastante tiempo, ¿no? Liliana. Y además también que el paciente pueda sostener la terapia, porque hay mucha gente que empieza a estar bien y bueno, dice ya está, no tengo más angustia y bueno, y deja. Y con el tiempo, si las cosas no están resueltas, lamentablemente vuelven a invadir, ¿no? Y Liliana. entonces, bueno, hay dificultades para disfrutar de los logros. Liliana, ¿qué tal? Daniel la saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué grado tiene la culpa y la religión? Bueno, sí, por supuesto que la religión incentiva muchísimo la culpa por mi grandísima culpa, ¿no? En realidad, esto en las personas creyentes se marca muchísimo, claro que sí. Tiene mucha incidencia, sí, absolutamente. Liliana, para cerrar, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos? Porque sabemos que como la crianza tiene este rol fundamental, ¿no? En distinguir este tema de cuándo las culpas son sanas y cuándo no, de formar un individuo responsable, pero no atado a las culpas. ¿Cuáles son los consejos que les podemos dar a las mamás y a los papás para que las culpas sean solamente culpas sanas? Bueno, el consejo fundamental es respetar la individualidad y las capacidades de cada uno y tratar de, bueno, justamente no decirles palabras que los niños puedan tomar como verdades absolutas en donde se los desvalorice, que se los espere y que si un niño tiene torpeza o si digamos es un niño que tiene otros tiempos, no compararlo con los otros hermanitos o con los amigos y esperarlo sobre todo, y es más diría, ¿no?, hacer una consulta para ver qué es lo que le está pasando. Licenciada, muchísimas gracias por esta charla, muchísimas gracias por atendernos siempre. Ya le digo, nos va a dar culpa molestarla tan seguido. Un abrazo. No, sin culpa, sin culpa. Dialogábamos con la licenciada Nélida Mogravi, hoy hablábamos del sentimiento de culpa. Siempre hablamos cuestiones de mentes con ella, así se llama su blog, ¿no? cuestionesdementes.blogspot.com.ar. La radio es otra forma de escuchar el mundo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.